Hay momentos en Hollywood en los que el aplauso se silencia, no porque la función haya terminado, sino porque algo más profundo empieza. Nicole Kidman, la reina de porcelana del cine moderno, llevó una vida que brilló más que cualquier luz de escenario. Con una fortuna de más de $200 millones, un Oscar en la estantería y papeles que marcaron generaciones enteras, desde Moulin Rouge hasta Las Horas, parecía poseer todo lo que un sueño podía ofrecer. Pero detrás de este imperio dorado se escondía una verdad que solo sus hijos llegarían a comprender del todo. Mann dice que un legado se mide por la riqueza. Pero la verdadera riqueza de Nicole estaba escrita en lágrimas, no en números. Durante años llevó la fama como una corona de cristal, radiante, pero frágil. El mundo la veía como la encarnación de la elegancia, pero bajo los vestidos y los premios vivía una madre, atormentada por la distancia, la fe y el perdón. Su último regalo a sus hijos no fue una joya, ni tierras, ni regalías. Fue algo más imperecedero, una carta manuscrita, redactada a la tenue luz de una noche en Nashville, sellada con el suave juramento de que el amor sobreviviría a su fama. Y cuando el mundo celebró su leyenda, Hollywood lloró, no por lo que había perdido, sino por lo que dejó. Mucho antes de que las cámaras encontraran su rostro, Nicole Kidman era solo una chica callada bajo el sol australiano, una niña que prefería los libros a la gente y encontraba más consuelo en los susurros que en los aplausos. Nacida en 1967 en Honolulu y criada en Sydney, era hija de un psicólogo y una enfermera, dos almas gentiles que le enseñaron que la compasión es la única forma de poder que perdura. Pero incluso en esa calidez, la vida no le prometía facilidad. Las largas ausencias de su padre, la enfermedad de su madre, todo eso tiñó su infancia con los tonos del coraje y el miedo. Era alta, pálida y tímida, con el pelo como llamas que se negaban a extinguirse. Los otros niños la llamaban cigüeña, y Nicole aprendió a ocultar su vulnerabilidad detrás del silencio. Aprendió pronto que el mundo rara vez celebra a los gentiles. Cuando descubrió el teatro a los 14 años, algo cambió dentro de ella. Bajo los focos, podía ser otra persona, fuerte, intrépida, inquebrantable. La actuación no era una huida, era una revelación. Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en pequeños salones comunitarios, impregnados del olor a polvo y madera. Pero cada vez ocurría el mismo milagro. El momento en que el público se detenía y simplemente escuchaba. Este silencio se convirtió en su llamado. Años después, dijo en una entrevista: "Crecí con padres que se preocupaban por los demás. Quizás por eso actúo, para sanar, para conectar. No buscaba fama, sino significado". Así, una tarde, mientras las olas rompían en la costa de Sydney, susurró una promesa solo para ella misma. Transformaría su vulnerabilidad en fuerza y su sufrimiento en luz. Las mareas llevaron este voto a través de los océanos, hacia un destino escrito en papeles de cine y despedidas. Cuando Nicole Kidman entró en el mundo del cine, Hollywood seguía siendo un reino gobernado por hombres. Pero, en pocos años, este reino se arrodillaría ante su fuerza silenciosa. Su ascenso no fue ni ruidoso ni escandaloso, fue inevitable. A los 16 años, dejó la escuela para cuidar de su madre enferma de cáncer, pero el destino se negó a que su historia terminara en tristeza. En 1983, apareció en una modesta película australiana titulada Bush Christmas. El mundo aún no conocía su nombre, pero la cámara sí. La amaba, como el mar ama la costa, incesantemente, en olas que siempre regresan. Con Calma Total, 1989, llegó su gran éxito. Los críticos la compararon con Grace Kelly, toda elegancia y misterio, pero Nicole poseía algo raro, una permeabilidad emocional que podía romper corazones sin palabras. Hollywood llamó, y con Días de Trueno, 1990, cruzó océanos y destinos. Allí conoció a Tom Cruise, su coprotagonista y su futura herida. Juntos eran de oro,
la pareja que adornaba cada portada, la encarnación de la juventud, el glamour y una ambición imparable. En los años 90 y principios de los 2000, su imperio creció. Películas como Todo por un sueño, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge y Las Horas la convirtieron en un símbolo de constante reinvención. Era la actriz que podía ser santa y pecadora a la vez, amante y espíritu, siempre en busca de la verdad bajo la máscara. Cada premio que recibió, el Oscar, los Globos de Oro, los BAFTA, fue menos un trofeo que una cicatriz forjada por la supervivencia. Detrás de la pantalla, construyó una fortuna que reflejaba su disciplina. Villas desde Sydney hasta Nashville, colecciones de arte, una bodega, participaciones y la inquebrantable inversión en su familia. Forbes la consideró una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, pero ella se mantuvo ascética en su relación con la fama. Una vez dijo, no persigo el dinero, persigo historias. Pero por cada aplauso que resonaba en los salones de las ceremonias de premios, había una pausa, un destello de soledad. Los papeles que la hicieron inmortal la dejaron vacía por dentro. Entre los rodajes, a menudo se quedaba sola en el estudio, con la luz brillando intensamente sobre ella, el silencio pesado como el plomo. Había construido su imperio, pero no un hogar. Y en esta verdad no dicha, las sombras de su mayor pérdida empezaron a crecer. Lo tenía todo, y aún así perdió lo que más importaba. Fama, riqueza, belleza, admiración, llenaban cada habitación de su vida, excepto aquella donde residía su corazón. Cuando su matrimonio con Tom Cruise se rompió en 2001, la separación no fue solo pública, fue tectónica. Los titulares estallaron, los fans tomaron partido, pero detrás de los flashes había una madre que tuvo que ver cómo sus hijos adoptivos se distanciaban, guiados por una fe que ella no compartía. Para Nicole, el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier escándalo. Confió a una amiga. Se puede sobrevivir sin amor, pero no sin los hijos. Los años siguientes se convirtieron en un estudio de la soledad. Trabajó sin descanso. Las Horas, Dogville, Cold Mountain. Cada papel una confesión disfrazada de arte. En Las Horas, donde interpretó a Virginia Woolf, los espectadores vieron genialidad. Nicole se vio a sí misma. Más tarde, confesó que este rodaje se sintió como respirar bajo el agua. Hermoso, pero asfixiante. En las noches silenciosas de las habitaciones de hotel, comenzó a escribir cartas que nunca envió. A sus hijos, a su yo más joven, al Dios del que no sabía si todavía escuchaba. Cada palabra llevaba el peso de la culpa y la gracia. Quizás, escribió una vez, me convertí en actriz porque nunca aprendí a decir mi verdad en voz alta. Entonces llegó Keith Urban, un compatriota cuya música llevaba el mismo dolor que ella había ocultado durante años. Su amor no borró el pasado, le permitió sanar. En 2006 se casaron en una pequeña iglesia en Sydney, rodeados de velas en lugar de cámaras. Le siguieron dos hijas, nacidas no bajo el resplandor de los flashes, sino en el tranquilo aliento de la vida real. Y aún así, Nicole nunca olvidó a los hijos que ya no podía abrazar. En las entrevistas, se detenía cuando su nombre salía a relucir. Sus ojos revelaban una añoranza que ningún guión podía escribir. El mundo veía serenidad. Quien miraba de cerca veía tristeza. Una noche en Nashville, sin poder dormir, se sentó en su escritorio bajo una lámpara solitaria y escribió lo que sería su último regalo. Una carta que solo debía abrirse cuando ella ya no estuviera. En ella no había títulos de propiedad, ni testamentos, solo palabras sobre el amor, el perdón y el coraje de empezar de nuevo. Todas las casas que había construido no pudieron protegerla de las tormentas en su interior, pero en esa carta encontró paz y quizás redención. Cuando hoy se habla del legado de Nicole Kidman, muchos empiezan con cifras, con el Oscar, los Globos de Oro, los cientos de millones de dólares que ganó en 4 décadas. Pero quienes la conocieron de verdad saben,
Su verdadero legado no se mide en moneda. Vive en los momentos silenciosos que dejó, en la bondad que tejió en su arte, en la forma en que transformó la fragilidad en fuerza y en las lecciones que transmitió a sus hijos. Su patrimonio, estimado en más de 250 millones de dólares, incluía casas en Sydney, Los Ángeles y una granja en Nashville, pero la verdadera herencia residía en una carta manuscrita, cuidadosamente colocada entre las páginas de una Biblia familiar, la misma carta que redactó en aquella noche de insomnio. En ella no había disculpas, sino claridad. Escribió sobre los años en los que intentó combinar ambición y maternidad, sobre los errores que le enseñaron la humildad y sobre una verdad simple. El amor es el único papel que jamás tendrás que interpretar. Sus hijas dijeron más tarde que estas palabras se convirtieron en su brújula. Nicole quería que persiguieran la vida, no el aplauso, que comprendieran que el legado nace de la amabilidad, no del brillo. A través de su trabajo fundacional en favor de los derechos de las mujeres y la ayuda psicológica a víctimas de la violencia, transformó sus propias cicatrices en luz para otros. La Fundación Nicole Kidman financia hasta hoy refugios y programas de asesoramiento en todo el mundo, una prueba de que la curación puede irradiar más allá de la propia vida. En el cine, su influencia permanece inmortal. Cada generación de actrices estudia sus pausas, la tensión en su voz, la forma en que ocultaba el dolor detrás de una sonrisa. Moulin Rouge enseñó que el amor vale el riesgo de todo. Las Horas nos recordó que a veces la vida es más difícil que la muerte. No solo cambió cómo se ve a las mujeres en la pantalla, redefinió la fuerza, no a través del poder, sino a través de la perseverancia. Cuando Hollywood la mira hoy, no ve una tragedia sino superación. Transformó el sufrimiento en arte, el arte en compasión, la compasión en eternidad. Si su historia te ha conmovido, deja un saludo silencioso, porque legados como el suyo nunca deben silenciarse. Cuando la noticia de su partida se conoció, Hollywood contuvo el aliento. No fue un silencio de final, sino de reverencia, el silencio tras el último telón. En alfombras rojas y en estudios, las velas parpadeaban por una mujer que había llevado el fuego y la fragilidad en el mismo aliento. Su imagen, radiante, lejana y sin embargo tan humana, apareció en todas las pantallas, y por primera vez el mundo miró más allá de la estrella para ver el alma. Algunos dicen que su legado es la riqueza, otros que es el cine. Pero quizás sea algo más simple, el coraje de amar a pesar de la pérdida y de perdonar cuando nadie lo espera. Desde el silencio se elevó, y en el silencio dejó una ternura que nunca se desvanece. El telón cayó, pero la película nunca terminó, porque las leyendas no se desvanecen en la oscuridad.